Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Eliza Clark. Finalmente llegó el día en el que leí Boy Parts, chicos. Si nos siguen hace un tiempo Aplausos. sabrán que yo presté Boy Parts. Claro, Sofi me prestó Boy Parts hace, no sé, 2 años. 2 años más o menos. Y yo lo tuve por mucho tiempo en mi mesita de luz y no lo empezaba por nada, cosas que pasan en la vida. Pero bueno, un día le dije, mirá, vamos a tener que hacer un capítulo y ese va a ser la presión que yo necesito para leer el libro. Y sucedió. Y aquí Así estamos. que aquí estamos. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de Eliza Clark? Tu Nada. autora. Muy poco. Muy poco, básicamente porque está viva y es muy joven. O sea que le queda toda una carrera por delante. Pero bueno, vamos a mencionar un poco acerca de los datos que encontramos. Nació en Newcastle, Inglaterra, en 1994. O sea, Mi ¿cómo? hermana. Literalmente. Estudió en el Chelsea College of Arts, una universidad prestigiosa de Londres, donde sintió un shock cultural por la diferencia entre las áreas rurales y urbanas de Inglaterra. Ella habla de que Newcastle queda en el norte de Inglaterra y en general siempre se hablaba de una división sur-norte, pero que ahora para ella es más bien una división entre las grandes ciudades y las áreas más rurales, y Newcastle sigue siendo un área bastante rural. Entonces es como, pueblo chico y te vas a estudiar a la capital, ¿no? Exacto. En 2017, luego de terminar sus estudios, trabajaba en un Apple Store y decidió aplicar para la beca New Writing North. Ganó esta beca, que le dieron un premio monetario que le permitió dejar este trabajo de atención al cliente y enfocarse en su escritura, además de contar con la tutoría de Matt Wesolowski, que es otro autor de Newcastle, que también es muy reconocido y ha publicado muchas novelas. Y ella escribió un cuento que sería el germen de Boy Parts, que es la novela que finalmente se publicó en 2020. Boy Parts resultó tener gran éxito entre la crítica, por lo cual le ofrecieron convertirlo en una obra de teatro, además de comprar los derechos para realizar una serie de televisión, y firmó un contrato por 2 libros con Faber y Faber. En 2023 se publicó su segunda novela, Penance, que trata sobre un crimen cometido en el pasado. Y un dato curioso es que Clark tenía una cuenta de Twitter donde subía malas reseñas de Goodreads. Boy Parts en particular es un libro que suele ser muy criticado por el público Social Justice Warrior, que si ustedes entran al Goodreads de Boy Parts van a darse cuenta muy rápidamente cuáles son estas reseñas. Y también la gente que por ahí no entiende que el libro es un poco una sátira, ¿no?, de este tipo de personajes, y lo piensa como que, bueno, esta es la heroína, entonces me tiene que caer bien, y lo empieza a criticar desde este lado. O la gente que justamente no soporta que haya una protagonista mala, ¿no? Como que parece que todas las protagonistas tienen que ser buena gente o te tenés que poder identificar, porque si no el libro está mal hecho, ¿no? Y en Goodreads le habían dejado esta reseña que es: para una autora cuya presencia en línea está construida en ser woke, o sea, esto de ser como políticamente correcto, hay mucha mierda problemática acá adentro. Y me dio mucha gracia. En primer lugar, vemos que hay como una especie de identificación de la autora con el personaje, ¿no? Porque es como que, bueno, como el libro tiene cosas problemáticas, evidentemente la autora cree en estas cosas problemáticas, entonces que se hace después la careta de que habla bien políticamente y defiende los derechos LGBT y feministas, y después vas a escribir esto. O sea, ¿cómo puede ser? Claro, no entienden el conceptito de ficción. Claro. En segundo lugar está el problema de creer que porque se representa algo problemático en una novela, en este caso, se lo está fomentando. Obviamente el libro es una sátira de este tipo de personajes, ¿no?, que se creen que son tan como frescos y políticamente correctos por usar términos de moda, cuando en realidad es una pésima persona, y eso lo vamos a estar analizando justamente, ¿no? Y después está el problema de rechazar cualquier aspecto en un personaje que pueda verse como un defecto, ¿no? Como que los personajes ya tienen que venir armados y tienen que ser todos perfectos. Y esto es una tendencia como que se está levantando mucho desde las productoras últimamente, como que en las películas parece que los protagonistas nunca pueden tener un defecto. Y me pasó viendo la nueva versión de Avatar que hicieron, el live action, que quitaron muchas cosas, pero quitaron una parte fundamental de la serie, que es que Sokka es bastante machista al comienzo de la serie. Sí. Y de hecho, en el primer capítulo ellos se encuentran al Avatar porque Sokka le hace un comentario machista a la hermana y la hermana se enoja tanto que termina haciendo explotar el iceberg, ¿no? Y bueno, esto lo cambiaron en la nueva trama. Es como que solo encuentran una corriente de agua y la siguen y encuentran al Avatar. Y me molestó mucho porque entonces el arco de personaje de Sokka de toda la primera temporada, que es básicamente entender que las mujeres pueden hacer todo lo que hacen los hombres o más y mejor,
termina como desapareciendo. Entonces él no Sí. tiene ningún defecto que tiene que superar, excepto el hecho de que es un poco inseguro, ¿no? En esta nueva versión. Ujú. Y digo, o sea, cómo nos perdemos como todo este crecimiento de personaje y además de poder mostrarle a la gente que una persona que por ahí tiene algunos pensamientos machistas, cómo puede cambiar su actitud al encontrarse con otras realidades, ¿no? Sí. Entonces como que siento que es un problema bastante presente en la cultura de hoy en día, esto de, bueno, para no ser problemático le sacamos cualquier defecto al personaje, cuando en realidad vos podés tener una postura, o sea, que se note que no es tu postura como autor, al, por ejemplo, corregirlo o condenar este tipo de Ujú. actitudes, ¿no? Sí, sobre todo por ahí solo mostrar lo que es ya sí no correcto en, o sea, dejárselo a los personajes que son villanos, porque me imagino que en el caso del live action, al personaje de Azula, obviamente vos no le podés sacar toda la parte malvada. Pero porque intentaron, todo lo lo intentaron. Pero digo, como que bueno, mientras sea el villano o en la película reciba como su merecido por ser ese tipo de persona no correcta o no ayornada con las cuestiones que hoy en día se están discutiendo, entonces ahí sí es válido. Pero si es el protagonista y está con los buenos, no puede tener ningún defecto, ¿no? Claro, y en la serie de animada es como gracioso porque te das cuenta de que Sokka es un personaje que todo el tiempo como que se ríen de él porque Sí. tiene estas actitudes que son ridículas. Entonces es como, puedes tener el personaje que diga estas cosas y mostrar que los otros personajes no están de acuerdo y tranquilamente, o sea, no es problemático. Nadie dijo nunca, creo, la serie de Avatar es machista. O sea, como que es una crítica que no existía, intentaron repararla. Entonces, esta crítica que le dejaron a Boy Parts, siento que estaba muy en línea con esto, ¿no? Como de que, bueno, para que el libro sea bueno, además tiene que ser moralmente bueno, y que sea moralmente bueno significa nunca jamás incluir nada problemático. Y es como, bueno, pero, o sea, el libro justamente explora todos estos temas que ahora vamos a ver como, digamos, temas muy delicados, por ejemplo, sobre cuestiones de abuso sexual o identidad sexual, desde un lado de una protagonista que no tiene las cosas muy claras, ¿no? No, Entonces, no. como, ¿por qué no se puede hacer de esta manera también? Exactamente, sí, sí. Y para dar un poco de contexto, ¿no? Primero acerca de qué se trata esta novela, tenemos a la protagonista, ¿no? Irina, que es una fotógrafa. Y es una fotógrafa, ¿no? Que se especializa en fotografiar muchachos, ¿no? En Poca ropa. En pocas ropas. O en situaciones, ¿no? Que quizá los dejan en un lugar de objeto, ¿no? Como muchas veces han aparecido mujeres en la fotografía. Eso hace, digamos, como su ocupación, pero además trabaja en un bar. Y es una persona muy problemática, ¿no? Y la vamos siguiendo en esta historia en la cual, bueno, ella recluta a distintos muchachos y mientras los va reclutando y hace por momentos este trabajo de volver sobre su portfolio y contarnos quizá anécdotas con sujetos que ha fotografiado en el pasado, ahí nos vamos enterando qué tipo de persona es y qué cosas le fueron sucediendo. Tiene una muy mala relación con su familia porque es una persona muy egocéntrica y angurrienta en cierto sentido. Y tiene también una relación bastante complicada con su mejor amiga, si podemos llamarla de esa manera, que se llama Flo, que es una persona que escribe, ¿no? Que tiene un blog, sí, un blog donde escribe a veces cosas feas sobre ella, entonces ella las lee y se genera toda una dinámica tóxica entre ellos y a su vez el novio de su mejor amiga detesta a Irina e Irina detesta al novio y nunca hay una resolución de ese conflicto y ellas se pasan como yendo y viniendo. Y bueno, básicamente mientras la vamos siguiendo, ¿no? en todo este proceso, nos vamos enterando de cosas turbias, ¿no? De su pasado que sucedieron a raíz de este reclutar, ¿no? Muchachos que ella los recluta por la calle porque los ve como especiales, ¿no? Que tienen una belleza particular. Y empezamos a dudar, ¿no? Si además de que Irina es claramente una mala persona, no es también una asesina y una psicótica. Entonces, por la manera en la que está presentada, ¿no? La narración desde su perspectiva, como vamos a ver que no es una narradora para nada confiable en su estado mental y las cosas que hace, nunca podemos estar seguros realmente de qué es lo que ella hizo. Y bueno, una de las críticas que más recibe este libro también es el problema de cómo está narrado, porque tenemos todo en primera persona desde la voz de Irina, y muchos se quejan como de que está mal escrito, porque usa un lenguaje bastante coloquial y muy propio de la oralidad, y tiene algunas marcas que vamos a ver como que las enfocan en cierto grupo, ¿no?
Entonces, yo creo que la crítica está de como que está mal escrito, en realidad no es tal crítica, porque si no, lo que se está logrando es crear un cierto tipo de habla muy particular de un área de Inglaterra, de una clase social, de una época en particular, que por ejemplo pasa mucho cuando la gente lee El Guardián entre el Centeno, que critica como que Holden habla re mal todo el tiempo y es como, bueno, pero es un adolescente en Nueva York en los 60s, entonces como que usa palabras muy propias de aquella época. Obvio. Y eso no significa que esté mal escrito, sino justamente que hubo mucho trabajo con el lenguaje para poder armar este personaje. Y vamos a ver que ella usa muchas muletillas. En inglés usa la palabra like, que sería como tipo en castellano. Adverbios como literally o totally, o sea, como literalmente, totalmente. Y usa mucho el apelativo babe, se llama bebé. Molesta. Que justamente son marcas de la clase social y de los círculos en los que se mueve. No piensen acá en Argentina, está mucho el chiste como de la cheta que dice tipo, porque era tipo caro pardíaco. Gorda. Pero al mismo tiempo ella usa palabras vulgares, ¿no? Como que tiene todo todo el tiempo como este impulso de usar insultos, ¿no? Y de usar malas palabras, que no sé si radican en su personalidad, como que ella es una persona así muy edgy, como muy atrevida, entonces por ahí es por eso. O si es una cuestión del origen de clase, ¿no? Como dijimos, el personaje es, al igual que la autora, de Newcastle, o sea, esta zona más rural, y viene de una familia que si bien luego fueron adquiriendo plata, como que los orígenes son bastante humildes, ya que el papá en realidad es plomero y justo como que la pegó con su negocio de plomería, pero que no vienen de plata. Entonces como me parece que este contraste también, ¿no? Entre el lenguaje como cheto, entre comillas, y el uso de esto de expresiones más vulgares, también nos está marcando como esta dicotomía entre un personaje que un poco reniega, ¿no? De sus orígenes. Exacto. Y que por ahí quiere dejar un poco atrás a la familia y como ser reconocida en estos nuevos círculos sociales. Exacto. Sí, eso se nota mucho en los momentos en los que la vemos interactuando por ahí en estos círculos de las muestras de fotografía, o por ejemplo hay un momento en el que ella viaja, ¿no? Por una muestra, como el producto final de una muestra de fotografía que se va gestando a lo largo del libro, y se encuentra con una amiga que pareciera así, como ser ya como de plata, pero de origen, ¿no? Rico. Y a Irina la vemos siempre como haciendo medio esa perfo de que pertenece, cuando en realidad no tiene como la vida resuelta totalmente de esa gente privilegiada, y reniega mucho de eso cuando, por ejemplo, vuelve a visitar a los padres. Entonces me parece que va totalmente en línea con el tipo de personaje que se presenta, una persona que está completamente en contradicción, ¿no? De quién es y qué hizo constantemente, ¿no? Exacto. Y después tiene mucho este uso del lenguaje pseudopolítico, pseudointelectual, que es como muy propio del 2013-2015, como esto de tirar como conceptos en las oraciones que uno dice, pero que en realidad nunca estás ahondando. Entonces, por ejemplo... Como cuando Lizzie Tagliani habla. Claro, exactamente. Ella va a decir cosas como, por ejemplo, términos de referentes a la identidad sexual, como cuando habla con su amigo trans, por ejemplo. O no sé, como que muchas veces acusa a gente de ser sexista cuando a ella le conviene. Entonces, son como términos que se van medio arrojando al vacío y en realidad nunca ahonda en lo que realmente implican o significan estructuralmente, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, vamos a ver que si bien es una persona que parece que ha leído mucho de teoría feminista, porque, por ejemplo, cita a Susan Sontag, que vamos a hablar después, al mismo tiempo, como que no es que se lo apropia de una manera intelectual, sino que es como que lo usan todos en el discurso para parecer políticamente correctos, cuando en verdad vamos a ver que todos son bastante mala gente, ¿no? Exactamente, exactamente. En Flo, que es esta mejor amiga, ¿no? También está muy marcado esto cuando el novio le dice que tiene que dejar de ver a Irina porque es una mala persona. Y Flo dice que está siendo bifóbico, porque bueno, también está esta cuestión de que Irina, ¿no? Se apropia de esta identidad, cuando a veces por momentos hace otros comentarios que parecieran dar a entender lo contrario, ¿no? Y en la escena del sex shop, donde tenemos a Flo, que está medio perdida con toda esta situación de los juguetes sexuales y demás, se arma toda una teoría de qué juguetes serían feministas y qué juguetes serían sexistas, ¿no? Y un poco como que Irina le va bajando línea a la amiga como si de repente fuese la voz de la autoridad, y Flo está ahí como medio tonta, siempre en este rol inferior frente a ella, que es una persona que ejerce mucha autoridad, ¿no? En el vínculo. Sí, por ejemplo, ven videos de pornografía y dicen, bueno, si los hizo un varón, entonces son sexistas, pero si los dirigió una mujer, entonces creo que es subversivo, y es como, o sea, no puedes usar el lenguaje político así como para decir cualquier pavada y justificar la compra o no compra de algo.
y en realidad, o sea, no están haciendo nada con eso. Ujú. Bueno, todo esto entonces constituye el tipo de personaje y el ámbito de amigos y amigas en el que se mueve, que podemos reconocer como superficial y que realmente no están preocupados por estas cuestiones políticas, ¿no? Simplemente es como que queda bien, ¿no? Ujú. Mencionar estos temas cada tanto como para no parecer que uno está como encerrado en una burbuja y que al contar con un montón de privilegios, estas cosas no importan, pero en realidad no les importan, simplemente las van deslizando porque, bueno, todo el mundo habla de eso, ¿no? Ujú. ¿No? También las redes empiezan a funcionar de esta manera. Y esto, bueno, queda muy claro en la fotografía que hace Irina, que ella lo plantea como un movimiento subversivo, esta Ujú. cuestión de fotografiar a chicos en posición de objeto, como por ejemplo muchas veces van a estar en lencería o con poses que son típicas de la pornografía donde se ve a la mujer. Y ella lo plantea como, bueno, esto es lo más empoderante, lo más subversivo Claro, que puedo hacer y en realidad nunca un poco se justifica como por qué sería subversivo si en realidad por ahí estás aplicando las mismas dinámicas de poder, solo que a la inversa, ¿no? Entonces, ¿lo estás cuestionando verdaderamente o simplemente estás como ejerciendo esa opresión al sexo opuesto? exacto. Tampoco se la ve muy convencida, ¿no? Del mensaje que está transmitiendo. No es que hay un momento en sus muestras o que hay un excursus en el que ella comunique cuál fue el origen, ¿no? De ese Ujú. deseo. A veces pareciera como que el deseo está en ser dominante frente a una persona en rol de objeto, que en este caso son muchachos, y también ese placer, ¿no? De visualizar a estos muchachos que a ella le parecen particulares o con una belleza exótica y tenerlos en la posición que ella quiere. Pareciera que va más por ese lado que por la cuestión de si es subversivo o transmite un mensaje políticamente empoderante, ¿no? Bueno, y justamente en cuanto a la sexualidad, vemos que es un Ujú. personaje muy complejo. Yo aquí traje una reseña de Reddit donde le criticaron todo al libro, pero me llamó la atención este pasaje respecto a la sexualidad de Irina, ya que dice: se supone que Irina debe sentirse tremendamente atraída físicamente por los hombres. Esto no se llega a mostrar. Describe los rasgos de los hombres, pero tampoco resulta muy apasionado. A veces utiliza frases muy comunes que un chico de 15 años usaría para conseguir puntos en un proyecto de escritura creativa. Sus labios eran de un rosa polvoriento y así sucesivamente. Las escenas de sexo son ridículamente malas para un libro sobre sexo. Eliza parece tímida al escribirlas. Es como me puse encima de él y sentí su erección dentro de mí. Para un personaje obsesionado con las imágenes no hay descripción visual. Se supone que es hipersexual y lo describe así. Y Interesante. me llama la atención esto que dice, se supone que Irina debe sentirse tremendamente atraída físicamente por los hombres. No sé dónde lo sacó. O sea, ¿de dónde sacó que se suponía que Irina se sentía tremendamente atraída por los hombres, ¿no? Ujú. Porque no es que tenemos un personaje que se la pasa cogiendo porque No, sí. Sí, tiene como este ojo para la sí, belleza de los varones, que es más bien estético, ¿no? Más que sí, sexual. sí, sí. Y hay pocos momentos realmente donde ella dice como, bueno, siendo un deseo sexual por esta persona, que en general le ocurre con Eddie de Tesco, que ahora vamos a ver es un personaje importante, Ujú. y con Frank Steele, que era su novia durante la época de universidad, que había sido Exacto. una profesora. Entonces, como que no sé de dónde sacaron esto de que se supone que tiene que Ujú. sentirse muy atraída por los hombres. Porque justamente está esta cuestión de si es bisexual o no, como que parece ser un punto delicado, porque a Sí, veces se lo dice esta amiga con la que también tiene un vínculo ahí medio extraño. sí. Em, y ella, por ejemplo, solo había manifestado deseo sexual por esta otra mujer. Entonces no sabemos si se identifica como bisexual o si solamente, digamos, sintió atracción por esta única persona. Ujú. Y después, en cuanto a los hombres, tampoco es que sea una ninfómana. O sea, como que el hecho de que trabaje fotografiando cosas sexuales no implica que ella sea una persona que quiera estar teniendo sexo todo el tiempo, ¿no? Sí, tal cual. A mí me pareció interesante, ¿no? La reseña porque no entendí que era ese tipo de personaje para nada. Ujú. Entiendo que quizá la reseña parta de un estereotipo, ¿no? Del el tipo de persona que Irina como intenta proyectar, ¿no? Hacia el exterior, de ser una chica recontra segura, que puede tener a quien quiera, ¿no? Que tiene toda esta concepción acerca de su propia belleza y lo fácil que sería para ella salirse con la suya por el tipo de persona que es por fuera y qué tan fácil le resulta conseguir que un hombre haga lo que ella quiere. Y las propias como contradicciones del personaje, porque obviamente no hay que olvidar que Irina tiene un inicio de su vida sexual que está mediado por situaciones muy complejas, Ujú. ¿no? Como este vínculo que tuvo con un hombre mayor,
que si bien ella cuando lo cuenta, que se lo cuenta a este personaje Eddie del que vamos a estar hablando, no se lo cuenta en plan como ponerse en un rol de víctima o que sea algo que le haya traumado, pero claramente no es un inicio sexual completamente sano, ¿no? Entonces, me parece como que el hecho de que ella tenga tantas contradicciones en cuanto a su identidad sexual hace como que la parte de que tenga que ser ninfómana no cuadre con la lógica del personaje, ¿no? Como me parece más lógico el hecho de que Eliza nos presente a un personaje que está tan conflictuado en cuanto a este tema que por momentos siente que desea una cosa y por momentos siente que desea otra y no puede terminar de entender qué es lo que le gusta, porque en los encuentros sexuales que se describen en los libros es cierto que no tenemos una descripción desde el lado del placer, ¿no? De hecho, ella es bastante autodestructiva en esos momentos, ¿no? Y justamente creo que eso que decís del estereotipo de personaje, también creo que mucha gente lo compara con Fleabag, el libro. Y en Fleabag, por ejemplo, sí tenemos un personaje que es hipersexual porque está como tratando de sobrellevar un trauma a través del sexo. Acá, en cambio, no es un personaje que utilice el sexo de esa manera, sino incluso como que cuando siente un deseo sexual, como que lo intenta reprimir y hacer otra cosa. Entonces, por ejemplo, tenemos unos momentos en los que ella dice, bueno, me quiero acostar con este chico Eddie de Tesco, pero no quiero hacerlo porque no quiero acostarme con él en particular, así que voy a irme a levantarme a otro tipo, que sea como más estereotípicamente bello. Entonces como que todo siempre es una performance, ¿no? Y en ese sentido sí me parece que lo podemos asociar con Fleabag, porque bueno, vieron que ya arranca la serie hablando de esto, de decir como que todo el tiempo tiene que estar en pose, ¿no? Y sobre todo Irina es un personaje que todo el tiempo, constantemente en toda su vida, como que tiene que estar haciendo un drama de todo. Entonces, cuando sale a la calle tiene que estar bien vestida, tiene que estar maquillada, tiene que estar con, no sé, protector solar, como que tiene toda esta rutina. Y entonces, bueno, cuando tiene relaciones sexuales, como que también tiene que darse de una determinada manera. Y, por ejemplo, algo que ella mete en todas las relaciones sexuales es el tema de la violencia. Y es como que incluso no parece que lo disfrutara. Y vos decís, bueno, ¿y por qué seguís haciendo esto? Como, o pidiendo que te peguen o tratando de pegarle a la otra persona, por ejemplo. Sí, es verdad, es verdad. Y no, por eso no hay como un momento tampoco en el que se lo cuestione. Simplemente esos encuentros se siguen dando una y otra vez. Y como también es un personaje tan terco, tampoco muy abierto a escuchar las valoraciones que los demás puedan tener sobre ella o escuchar las propias cosas que le pasaron, porque cuando le cuenta esto a Eddie, ¿no? Del abuso que ella sufrió, es como que deja pasar el tema lo más rápido posible, como que no quiere recibir ningún tipo de lástima de su parte y no quiere que eso determine la persona que es hoy en día, pero claramente de alguna manera pareciera como que sí lo determina, porque con esta persona Frank tampoco tenían la mejor relación, ¿no? En cuanto a lo sentimental y lo saludable, sino que se peleaban mucho y tenían una relación así como bastante posesiva. Lo que pasa es que todos estos conflictos forman parte de lo que ella es y como que no los purga. Y bueno, de ahí, ¿no? Todas estas contradicciones que se van a ir sumando cuando no entendemos qué es lo que ella hizo, ¿no? Además de todas estas cosas que no procesó. Y bueno, entre las cosas que no procesó, aparece una imagen que va a ser muy recurrente en el libro, que es una imagen de un cristal en el ojo. Que ella, en varias instancias del libro, empieza como a ver que distintos hombres con los que mantiene relaciones sexuales o los que está fotografiando, les aparece como un cristal en el ojo. Y en un principio, esto no es real. O sea, como que lo ve y después se da cuenta de que estaba imaginándolo. Exacto. Entonces tenemos como distintas apariciones. La primera vez que aparece la imagen es cuando ella mantiene relaciones con un hombre que está en un hotel, que ella le llama un suit, que es como le dice como a los tipos de negocio, claro, que siempre están de traje. Y ella cree que le rompe una copa en la cara y le salta un cristal en el ojo. Y entonces ella dice, le tiré un vaso de champán a la pared detrás de la cama. Se rompe. Pequeñas virutas aterrizan sobre el piso de la habitación. 3 piezas en su cara. Mejilla, frente, ojo. Él no se mueve. Su pecho sube y baja constantemente mientras pequeñas virutas de sangre le chorrean de las heridas. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? O sea, lo raro es que eso rompe el vaso y parecería como que le estalla en la cara al hombre, pero el hombre sigue durmiendo tranquilamente, con lo cual uno pensaría,
acaba de suceder eso o no sucede eso. Sí, lo que llama la atención también es que cada vez que va a aparecer una de estas escenas, ¿no? Donde ella ve el cristal, pareciera como que parten, por un lado, de un impulso de ella, como de salir de esa situación en la que ella misma se metió, y que ella lo considera como un momento de admiración, o sea, se queda como obnubilada observando este cristal, muchas veces fotografía al sujeto en cuestión, y en este caso, por ejemplo, de la primera vez que aparece, ella siente que saca como tremendas fotos, ¿no? Del momento con todo lo fascinante que le parece ver el cristal en el ojo de este hombre, y después cuando quiere compartir estas fotos con un comprador anónimo que tiene, que le manda mucho dinero por sus fotografías, se da cuenta que el cristal no está en las fotografías. Entonces es como, pero ¿y qué pasó en ese momento en el que vos te quedaste como 20 minutos de la persona estaba durmiendo y vos rompiste una copa, la persona no se despertó, vos creíste que le sacaste un montón de fotos y eso no sucedió? O sea, ¿por qué fue? ¿Por las drogas? ¿Estás loca? Bueno, una teoría que no es una teoría textual, porque esto nunca se menciona, pero algo que yo me quedé pensando después de leerlo, es que vieron que la gente que no consume carbohidratos parece que le hace menos sinapsis las neuronas. Ah, y ella está... Ella tiene... como siempre está a dieta y no come carbohidratos y casi que no come en el libro, como que hay muchas teorías de que la gente que no come o que come menos tiene alucinaciones. Entonces yo pensaba como, podría ser un poco influido por esto, ¿no? Pero bueno, igual, o sea, no es algo que se explicite así. Claro. No necesariamente, pero bueno, ella todo el tiempo está como consumiendo alcohol, drogas y no come, entonces sería más factible, ¿no? Que pueda llegar a ver estas cosas. Exactamente, sí, obvio, no tiene como la vida más saludable con respecto a su cuerpo, ¿no? Bien, el segundo momento en el que aparece es cuando tenemos a la fotografía del padre. O sea, no de su padre, sí, un señor que es padre. Un señor que es padre, el padre, no su padre, a quien ella sí le pega con la cámara y ella piensa que en este momento en el que le pega un poco para defenderse, el lente se rompe y le entra este cristal del lente en el ojo al hombre, pero sin embargo esto es mentira, en realidad ella le pega con la parte de abajo de la cámara y sí, el hombre se corta, pero no hay ningún cristal que se le meta en el ojo, pero de todas maneras la narración se interrumpe por un momento en el que ella describe que nuevamente ve este cristal, ¿no? Como obsesivamente brillando en el ojo de esta persona, ¿no? Sí, incluso dice se le debe haber roto el lente de la cámara, no sé qué, y cuando vuelve a la casa se da cuenta de que la cámara está bien, ¿no? Como que solo le quedó sangre de donde pegó con la parte de abajo, pero que no había roto ningún cristal. Luego, esta parte no aparece en el ojo, pero aparece también la cuestión del cristal, porque en una sesión de fotografía que está haciendo con este chico que se llama Eddie, que lo conoce en el súper que está cerca de su casa, que es un Tesco, que es como si fuera el súper día, Josimar. Ella conoce a este chico Eddie y empiezan a hacer sesiones de fotos. En una de estas sesiones, ella lo termina penetrando sin su consentimiento con una botella de vidrio. Entonces... bueno, como que no se rompe, pero sí aparece esta imagen, ¿no? Del vidrio como atacando al cuerpo ajeno. Y ella en un momento piensa como, ¿qué tengo que hacer para que la gente entienda que soy mala? Como para que Eddie se aleje de mí, realmente le tendría que romper la botella para que se dé cuenta de que lo estoy atacando, ¿no? Porque si no, como que siempre volvía e incluso pedía perdón, como pensando que había sido algo mal que había hecho él. Claro, sí. Sí, por eso ella tiene como esta capacidad, ¿no? Si bien pareciera que no son cosas que... o que la manera en la que ella las percibe son a veces más terribles en estos dos casos anteriores que mencionamos, no obviamente en este tercero, pero ella siempre encuentra la manera de salir como airosa de la situación, ¿no? Como que nunca recibe las consecuencias y sigue haciendo cosas malas y sigue manejándose pésimamente y de manera violenta con la gente que la rodea y que la quiere y con estos extraños que se va cruzando y a quienes a veces seduce, a veces fotografía y a veces ambas. Y no recibe ningún tipo de castigo, ¿no? Y esto es lo que como que el libro va ahondando de a poco en esta cuestión. Como que al principio yo siento que cuando lo empecé a leer simplemente decía como, bueno, me cae pésimo esta persona, está loca, ¿no? Cuando empiezan a aparecer todas estas escenas, pero después ya llega un momento en el que es como que este grito de ayuda de ella parte del como, bueno, a ver, ¿cuándo van a ver que soy un peligro para la sociedad? O sea, directamente. Si ella no sabe qué más hacer como para que la detecten. En cuarto lugar, ahí finalmente se empieza como a revelar qué es lo que sucedió, porque
ella en un momento entra como en crisis y empieza a manejar hasta un lugar que no sabemos a dónde va y encuentra en ese lugar un cráneo de un gato. Y el gato era el gato de su amiga Flo, que ella mató una noche porque había matado a un chico de estos que ella levantaba en la calle, que en este caso era un chico vagabundo. Y cuando lo lleva a la casa se da un altercado, el chico como que la quiere atacar, ella se defiende rompiéndole una botella y ahí sí le entra el cristal en el ojo. Entonces todos estos cristales que ella veía obsesivamente en realidad eran como una recurrencia de esta otra imagen de lo que había hecho. Y ella supuestamente le sacó una foto. Pero después no las encuentra porque ella piensa que las quemó. Pero después aparecen las fotos y ahí encuentra la foto del cristal en el ojo, ¿no? Exactamente. Y acá empieza la duda, ¿no? Como la gran duda del libro de si ella, después, todo lo que narra, después de ese momento en el que le parte la botella al muchacho, sucedió o no sucedió, porque los huesos que ella va a buscar nunca los encuentra, pero sí narra toda una parte en la que describe cómo mata al muchacho. Exacto. ¿No? Entonces, tenemos que interpretar que los huesos se los llevó otra persona y ella sí cometió el asesinato y logró salirse con la suya, como se salió con la suya en un montón de otras situaciones, o imaginó toda esa secuencia de la misma manera que imagina o venía imaginando estas secuencias que no se estaban dando con el cristal en el ojo de los hombres. Exacto. Y aparece esta duda que parecería, bueno, la evidencia es la evidencia fotográfica, pero después ella se deshace de esta evidencia y ahí como que ya realmente le perdemos el rastro a si ocurrió o no ocurrió este hecho, ¿no? Y por último aparece esta misma imagen cuando ella está en una cita con un tipo de mucha plata que conoce ahí en Londres y están en una cena y ella le empieza a contar cosas como esto, yo maté a un chico una vez y le empieza a decir como todas las cosas malas que hizo y el tipo parece no responder, como que parece que está haciendo chistes ella. Y entonces ahí como para sacarlo de esto y que realmente la vean por cómo es, termina rompiéndole una botella en la cara. Y ahí sí parecería que realmente lo hizo porque empieza a venir gente como a ver la situación, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, prontamente también el libro termina, entonces como que ella no sufre las consecuencias tampoco por esto y sobre todo no es que es de repente interrogada por todo lo demás, ¿no? Entonces queda como a libre interpretación hasta qué punto creemos en su locura momentánea o creemos que cometió realmente todo lo que ella piensa que hizo, ¿no? Exacto. Entonces, la explicación literal, ¿no?, con la que nos tendríamos que manejar sería que si ella mató a este muchacho verdaderamente y le reventó un cristal en el ojo, este es un crimen por el cual nunca pagó las consecuencias, sumado a todas estas otras cosas malas que hizo, y por eso la atormenta. Entonces, todas estas imágenes que va viendo en otros hombres tienen que ver con este crimen que obviamente dejó un trauma, que no solo ella no pagó las consecuencias, sino que obviamente nadie más lo sabe, con lo cual está completamente sola en el asunto, ¿no? Pero también podríamos pensar que el crimen no ocurrió y entonces pensar una explicación más bien simbólica, ya que siempre se rompe esto del cristal, ¿no? Y entonces podemos pensar que es un elemento que representa como la belleza, ¿no? Como algo puro y hermoso y de alguna manera como algo casi eterno, ¿no? Podríamos pensar. Y así es como Irina ve su propia juventud y la belleza, ¿no? Esto es algo como con lo que está obsesionada. En varias instancias se describe a sí misma cuando se ve en fotos o en videos y como que se envidia porque dice, esta chica de la foto, esta chica del video nunca va a envejecer y siempre va a ser perfecta y hermosa y joven y yo en cambio tengo un cuerpo que es de carne, entonces siempre va a estar en decadencia, ¿no? Como obviamente. Que nunca va a poder volver a ese estado de preservación intacta que tiene en los videos y en las fotos. Exacto. Y el cristal es como una especie de reflejo de esto, ¿no? Porque es como algo perfecto, inmutable, bello y que como que lo quiere romper porque de alguna manera como que no puede soportar que esa belleza tal vez no se preserve para siempre, ¿no? Exactamente. Pero además el cristal siempre entra en el ojo de un varón, ¿no? Siempre en ese punto del cuerpo en particular y no en otros lados, ¿no? De estos cuerpos. Con lo cual pareciera como que si quisiera despertarlos o hacerles ver algo, ¿no? Y esto es algo, el tema de la vista o del ser visto, con lo que el personaje juega mucho porque ella está constantemente llamando la atención, ¿no? Y sí, hay algo que no es Irina, es una persona que pasa desapercibida a lo largo del libro, pero la manera en la que quiere ser vista y reconocida no es una manera saludable, sino completamente
insana, ¿no? Como violenta. Ella quiere ser deseada y como consumida todo al mismo tiempo. Y los hombres solo la ven de esta manera, o sea, por lo que ella representa en apariencia, o sea, la desean por su físico, que es lo que ella más resalta de sí misma, y proyectan que debe ser una persona pura y buena porque es linda, básicamente, ¿no? Sí, ella dice en un momento, ninguna corte podría condenarme. No puedo imaginarme a un jurado estando en contra mía. La gente siempre se confunde la belleza con la bondad. Soy más Mae West que Rose. Puedo llorar un poquito, hablar como si fuera un poco tonta, revolear mi cabello como una televangelista. Lo más alto el cabello, lo más cerca a Dios, ¿sabes? Y es como, bueno, ella entiende que por su físico privilegiado, como que se puede salir con muchas más cosas de las que podría una persona común. Y justamente en como intentar hacerlos ver, tal vez como que está intentando que vean más allá del físico, ¿no? Exacto. Y justamente, por ejemplo, a Eddie es de los pocos que ella no alucina o no intenta meterle un cristal en el ojo. Y parecería ser el único que realmente puede ver un poco más allá de esta fachada que ella presenta, ¿no? Exactamente, sí, o alguien con quien conecta más allá, al menos él tiene un intento por, o sea, su vínculo parte del de interés de ella por la apariencia de Eddie, obviamente porque lo quiere fotografiar, pero por parte de Eddie, como él se siente tan lo menos todo el tiempo, no se focaliza en la belleza de Irina, sino en verla como una persona que también es vulnerable y que como él vivió un montón de cosas feas, entonces piensa que pueden conectar más que nada por ese lado. I can save her, dijo. Claro, no. No puedes, Eddie. Y en este punto, cuando Sophie estaba comentando esto, sí es como un punto del libro en el que yo encuentro un poco de comparación con la peli de American Psycho, que comparan constantemente este libro con American Psycho, que bueno, es esta peli que está Christian Bale, ¿no? Que también le pone todo el énfasis del mundo, ¿no? A su belleza, a su rutina. Él está, no sé, teniendo relaciones con una mujer, se está mirando al espejo y es como bastante satírico y exagerado todo lo que hace para parecer pulcro y sin embargo es un asesino que mata a las personas con toda la crueldad del mundo. O sea, cuanto más cruel, ¿no? y sangriento a veces pareciera, mejor. Después en otros puntos creo que el libro de Eliza Clark, ¿no? como que ahonda en mayor profundidad, pero como que hay ahí como una cuestión de que la persona que parece tan como put together, ¿no? en cuanto a su apariencia, entonces claramente esa persona no va a ser un asesino, no puede serlo. ¿Cómo lo va a hacer si tiene una rutina de skincare de 10 pasos? O sea, imposible. Exacto. Y me parece interesante porque en American Psycho es como que también él se puede salir con la suya porque es un hombre y es como, bueno, un hombre blanco de clase alta quien le va a decir algo, ¿no? Y en cambio acá es como que ella se aprovecha más bien de su físico, ¿no? Y como de cómo el pretty privilege le dicen ahora, o sea, como el privilegio de las lindas, como que la dejan también salirse de un montón de situaciones porque, no sé, llora un poquito y como que ya todos le tienen lástima y en cambio, por ahí cualquier otra persona de aspecto más normal como que no podría hacer estas cosas y no ser descubierta. Exacto, exactamente. De hecho, los que realmente ven a Irina como ella es, ¿no? Se terminan alejando de ella, como por ejemplo esta expareja Frank y Flo, que es esta amiga con la que tiene tantas contradicciones, que si bien va y vuelve todo el tiempo y a veces parece que la odia, también tiene como una relación muy simbiótica con Irina y no puede dejar de querer estar cerca de ella, ¿no? Y por último, obviamente, Eddie, que como decíamos, intenta conectar con Irina por otro lado, pero ni siquiera ellos, ¿no? se dan cuenta realmente de qué tan grave es el asunto, ¿no? Exacto. Como que creo que ven sus contradicciones y ven que es una mala persona y de hecho le echan en cara esto a partir de distintos medios, pero no son conscientes de lo que ella es capaz de hacer, o sea, no son conscientes de lo violenta que es, de que puede reventarles un cristal en el ojo o realmente como poner en daño, ¿no? su vida. Y en cuanto a Frank, es la única que finalmente se va por completo de su vida, ¿no? Y me parece interesante porque es justamente una relación de mujer a mujer. Entonces, un poco como que Irina lo entiende más, como que las mujeres se dan cuenta antes, me parece. Y Flo incluso, en un momento, Irina le pregunta, ¿y vos por qué sos mi amiga? O sea, ¿por qué me querés si yo siempre te trato mal? Y me parece que ahí hay como otro tipo de relación más de estas amistades femeninas donde una como que está obsesionada con la otra al punto como de
la quiero ser ella, ¿no? Ujú. Que por ejemplo en Crazy Ex-Girlfriend hay una canción Sí. muy graciosa sobre esto donde dice como quiero cortarte la piel y ponerme tu piel y fingir que soy vos. Entonces creo que es como más este tipo de obsesión más que por ahí la que tienen los hombres, que es como que Ujú. quieren dominarla o poseerla. Exactamente. Bueno, y después otra de los simbolismos, ¿no?, que tenemos Ujú. en cuanto a los ojos es el tema de la castración. Pensamos, por ejemplo, en el texto de Lo ominoso de Freud, donde habla del cuento Sandman de Hoffman. ¿Cuántas referencias? Iba ahí Sí, escalando, bailando. ¿viste? Donde, bueno, aparece esta figura del Sandman, o sea, el hombre de arena, que le dicen a un chico como, mira que si no te vas a dormir va a venir el Sandman y te va a sacar los ojos. Ujú. Y el chico queda como medio traumatizado. Y Freud lo lee esto como una especie de amenaza de castración, ¿no? Como que los ojos terminan vinculados con el símbolo fálico, porque Freud claramente veía símbolos fálicos En todos en todos lados. lados. Pero bueno, digamos como que tiene un poco de sentido. Si pensamos, por ejemplo, bueno, como en el poder, ¿no? Justamente que otorga esta visión sobre el otro Ujú. y justamente que son varones a los que ella piensa o termina por enceguecer. Ujú. Entonces es como que también les estuviera quitando este poder sobre ella. Como, bueno, si no me pueden ver, como que no me pueden desear. Exactamente. Sí, y soy yo quien tiene el poder de decisión en ese Ujú. punto, ¿no? Yo tengo el falo. Yo tengo el falo. También esta cuestión del cristal, ¿no?, en el ojo pareciera tener algo que ver con la pérdida de la inocencia, sobre todo si pensamos en este muchacho que es quien abre, ¿no?, esta secuencia del cristal y de todas estas escenas que se van sucediendo y que ella parece que ejecuta y a veces parece que no. Porque el chico no entendemos si realmente existió o no, ¿no? Como que esa es la gran Ujú. duda del libro y ahora lo vamos a desarrollar en cuanto a por qué se establece la duda a partir de esta narración poco confiable que tenemos de Irina. Pero bueno, justamente este chico que ella imagina y que mató es un chico, Ujú. ¿no? Es O sea, un menor de edad. un menor de edad, ¿no? Y ella supuestamente lo mata, o sea, es ella quien ejerce como esta eliminación, ¿no?, quizá de su propia inocencia en pos Ujú. de, no sabemos, de construir una coraza o de convertirse en un tipo de persona en el que ya esa inocencia no forma parte de su vida y le permita, no sé, ser más cruel o más violenta o llegar más lejos. Pero bueno, se entiende como metáfora de esta manera, ¿no? Ujú. Sí, justamente Irina es una narradora poco confiable. Este concepto lo entendemos como una narradora o narrador que lo que dice no se condice con aquello que se narra del mundo, ¿no? Entonces Ujú. puede ser, por ejemplo, una narradora que otros personajes la contradicen, o en este caso una narradora que la evidencia física parecería indicar lo contrario, ¿no? Porque Exacto. justamente no están los restos de este muchacho donde supuestamente los enterró. Vos decís, Ujú. ¿cómo van a desaparecer unos huesos? Y Claro. encima sí están los del gato que asesinó en la misma noche. Entonces es como, bueno, mató solo al gato y se imaginó al chico, o ¿por qué mató al gato? Porque en teoría ella mata al gato después de que se llenó de sangre del muchacho. Ujú. Que además es como raro porque ella para deshacerse del cadáver lo corta con un cuchillo de carnicero y lo mete en bolsas. Y yo digo, esa es la fuerza que hay que tener para cortar Sí. hueso. Como no sé si una mujer puede cortar tanto hueso y, y desarmarlo en fragmentos. Díganme, si alguna vez ¿Alguno intentó? No, pero además está esta cuestión de que si ella logró salirse con la suya, ¿no?, y nadie descubrió la falta de este muchacho, no hubo una investigación ni nada, ¿por qué los huesos no estarían, Ujú. no? O sea, tendrían que estar donde ella los dejó, sobre todo si están los otros del gato, porque si no, ¿qué quiere decir? O sea, obviamente uno puede establecer explicaciones del tipo, sí, qué sé yo, unos perros desenterraron, pero desenterraron todas las partes del Ujú. muchacho y de repente desaparecieron. No hay restos de absolutamente nada. Y bueno, en este sentido podemos ver un intertexto con el cuento de Poe, El gato negro, Cuentazo. que justamente matan un gato de spoiler. O sea, en este cuento el narrador tiene un gato que al principio dice que lo quiere mucho, pero a medida que este narrador va cayendo cada vez más en el alcoholismo, empieza a ser más violento con el gato hasta que finalmente le saca un ojo. El gato sobrevive y se cura, pero después cada vez que el narrador ve que le falta un ojo al gato, como que se siente culpable y Ujú, termina asesinándolo a Plutón, se llama. Lo termina ahorcando en un árbol. ujú, Y bueno, justamente tenemos como la cuestión del ojo y la cuestión del gato muerto. obviamente. Y en el cuento de Poe dice, tomé de mi bolsillo un cuchillo, lo abrí, agarré a la pobre bestia del cogote y deliberadamente le corté uno de los ojos de la cuenca. ¿Por qué? Pero bueno,
justamente lo que sucede en este cuento es una duda similar en cuanto a que después el gato se recupera, pero a la vez la duda en este cuento es similar porque si bien él lastima a este gato y después lo mata por esta culpa que le sobreviene cada vez que ve que está tuerto el pobre animalito, después aparece otro gato. Que es igual y que le falta un ojo. Exactamente igual y le falta un ojo. Entonces, ¿mató al gato o en como digamos un exceso, ¿no? de esta culpa, de esta violencia, cree que mató al gato y en realidad es el mismo el que volvió a aparecer, o es como una especie de fantasma de gato que viene a tosigarlo, ¿no? A torturarlo. Y bueno, justamente también tenemos un narrador muy cruel que en un momento se pregunta, ¿quién no 100 veces se encontró a sí mismo cometiendo una acción vil o tonta por ninguna otra razón de que porque podía? Y es como un poco el modus operandi de Irina, ¿no? Que a veces hace cosas crueles y no sabemos por qué, como que simplemente maltrata a la gente porque puede y porque sabe que se va a salir con la suya. Y bueno, justamente en El gato negro tenemos entonces falta de ojo que le muestra lo peor de sí mismo, ¿no? Como que consiste como en la prueba de su crueldad. Exacto. Y que funciona como en Irina la cuestión del ojo con el cristal, ¿no? Que vuelve una y otra vez a esta imagen porque parece ser como la evidencia de lo que es capaz de hacer. Sí, sobre todo porque también este gato, ¿no? Que el narrador de Poe lastima, es un gato que lo quería mucho, o sea, no había razón alguna para lastimarlo de esa manera. No es que el gato le había hecho absolutamente nada y tampoco así se justificaría, obviamente, hacerle un daño, pero como que hay toda una primera parte del cuento en el que se describe lo fiel que es este gato, ¿no? Como lo compañero que es, lo inteligente que es, entonces es totalmente en línea con esto de simplemente hacerlo porque puedo y porque es algo vil que está en mi poder de hacer, que lo estoy haciendo, ¿no? Por algún otro motivo que uno podría adjudicar a, no sé, un asalto de violencia porque el gato hizo tal cosa, ¿no? Y luego el cuento de Poe termina con que quiere matar a este segundo gato, pero en medio de la confusión termina matando a la esposa. Upsi. Con lo cual tenemos también como este paralelo entre el asesinato de la esposa y el asesinato del muchacho. Y luego el narrador de Poe intenta como enterrar a la esposa con el gato vivo. Y lo descubren por el maullido del gato. Entonces acá también ella, además de ver la imagen esta del cristal, ella siempre escucha como una campanita, que sería como la campanita que tenía en el collar este gato Fritz. Entonces, como que también está esta otra marca de la culpa que sería auditiva, ¿no? Como no solo tiene alucinaciones visuales, sino también sonoras. Y bueno, tenemos también entonces este paralelo de una persona inocente, ¿no? Que se lleva... como termina llevando la peor parte de este narrador accidentalmente, porque realmente, o sea, no había hecho nada para merecer ser asesinado, como tampoco el chico este. Si bien podemos pensar, bueno, la quiso atacar, en realidad ella primero fue la que le quiso golpear. Así obvio. Como que estaba medio justificado, ¿no? No, y se van sumando las confusiones, sobre todo si tenemos en cuenta que, lo que la persigue es este tintineo quizá del gato y la imagen de lo que ella piensa que hizo, pero al mismo tiempo, como decíamos antes, ¿por qué mataría al gato si en realidad nunca hubo chico? ¿No? Como que... Agarró un rayo y mató al gato. Claro. De esta manera, ¿no? Como veníamos comentando, el chico representa la parte buena e inocente de Irina y ella lo asesina, ¿no? Y constantemente ella lo llama mi chico, o sea, my boy, ¿no? Como mi niño, mi muchacho, el que ella encuentra además, ¿no? En esta situación de calle. Y tiene como una manera muy maternal de hablar de él. Y la manera también en la que lo acoge en su casa, si pensamos que sucedió, es como bastante tierna en un comienzo, ¿no? Hasta que se pone violento. Justamente esto de que le diga my boy es como llamativo porque como que no le tiene resentimiento, ¿no? Por más de que podamos pensar, bueno, la quiso atacar y ella lo termina matando, con lo cual podría como pensar, bueno, ese degenerado que entró a mi casa, si no lo llama como esto mi muchacho. Y es como que siempre quiere encontrarlo y recuperarlo como si fuera algo que se le perdió, ¿no? Como que lo sigue buscando por más de que ya sabe que está muerto y lo ve como en las caras de otras personas y de hecho el libro termina con esto, ¿no? Como con ella intentando buscar su cara en el agua. Exacto. Y justamente luego luego del supuesto asesinato, ella vive como su peor etapa en cuanto a la salud mental. Es el momento donde más se droga, se corta, empieza a tener como conductas autodestructivas y encima las evidencia, ¿no? Porque ella lleva como un trabajo práctico a la facultad donde muestra todas estas cosas que ella hace.
Entonces podemos pensar justamente si este asesinato del chico en realidad no es como una manera más de autodestruirse, como de dejar atrás una parte buena de ella, o una parte como fundamental de su identidad para justamente sumergirse cada vez más como en esta miseria, ¿no? Exactamente, como darse a sí misma un argumento para ya creerse completamente lo tan mala persona que es y poder empezar a construir a partir de ahí, ¿no? A su vez, si es cierto que hubo un chico y ella lo mató, este mismo muchacho podría seguir representando el ciclo de abuso que, como les comentábamos, comienza cuando un profesor de la secundaria, es decir, una persona mayor, ¿no?, abusa de Irina. Para ella le quita importancia cuando cuenta la anécdota, pero obviamente perpetra en su propia vida el que ella abuse de otras personas, como que ya tiene internalizado esa dominación sobre un menor como algo que a ella le ocurrió, entonces porque ella no podría ejercerlo, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, con el chico se narra que tienen relaciones antes de que ocurra todo este altercado violento, ¿no? Y parecería como que él tampoco estaba muy como dispuesto, sino que ella simplemente se mete en la ducha con él y empieza a tener relaciones. Entonces podemos pensar justamente si no está replicando exactamente lo que había hecho el profesor con ella. Tenemos otro intertexto, que es el del perro andaluz, de Luis Buñuel, que tiene esta escena del corte, el famoso corte de ojo, que no se llega a ver y luego, bueno, vemos unas nubes y la luna que corta, bueno, etc. Ya la vieron. Pero justamente en esa película se ha interpretado esta secuencia como una representación de lo que es la violencia del espectáculo, ¿no? Lo que significa ser cineasta y lo que significa ser espectador. Y es algo que se retoma, por ejemplo, en la película Nope de Jordan Peele, donde hay como muchas representaciones de círculos que son como ojos o cámaras que siempre te están viendo, ¿no? Y se dan distintas situaciones de violencia con este espectáculo. Y en el contexto de Body Parts, como decíamos, la labor fotográfica de Irina es como que intenta subvertir la mirada masculina sobre los cuerpos femeninos, pero en lugar de negar esta violencia o de canalizarla en otros impulsos, lo que hace es reproducir la violencia, ¿no? Entonces, al igual que decíamos, como esto del ciclo del abuso, como que el ciclo de lo que sería el abuso sexista termina siendo como ejercido al revés. Entonces, realmente, no sé si hay una superación, ¿no? Como que no hay una propuesta como para salir de eso. Sí, no hay un objetivo más allá del poder que ella ejerce sobre estos muchachos y cómo siente la capacidad de poder controlarlos, dominarlos, estar en esa posición de dominación y luego violentarlos si desea, ¿no? Y algo que llama la atención es como ella como que se va metiendo cada vez en situaciones como más complejas en términos de seguridad, donde va a decir tipo, che, te van a matar. Sí, y ella como que totalmente delirante siempre cree que está en control. Y en un momento incluso le dice a uno de los chicos como, no, porque yo hago pilates 3 veces a la semana, o sea que te puedo dominar físicamente. Y era como, ¿qué? ¿Qué dice? No comes nada, hermana, pesás 2 gramos. No comes, y aparte de pilates, o sea, todo bien, pero no, claro, no es que sos una fuerza sobrehumana. No, obviamente no es que levantás 100 kilos en el gimnasio. Entonces, como que ella parece no notar, estoy como que la sensación de control que tiene al fotografiarlos por ahí se trasluce como en una sensación psicológica de seguridad que ella quiere tener, pero que no es real, ¿no? Exactamente, y no es así como el mundo se maneja tampoco, ¿no? Donde ella sigue siendo una mujer y como tal puede ser violentada en cualquier momento, ¿no? Y lo es. Y lo es. Pero bueno, sí se toca con esto que también comentábamos de que todo lo que ella hace cuando está en público es performance, porque su cuerpo, ¿no?, pareciera ser un espectáculo. Pero lograr también esta imagen, ¿no?, que ella quiere que los demás vean, también es un proceso violento para su propio cuerpo, porque en muchos momentos ella menciona que prefiere, no sé, comprarse una ensalada o que se mata de hambre. Bueno, está esta cuestión de que no come carbohidratos, usa fajas, se pasa un montón de horas maquillándose o haciéndose la rutina de skincare, aplicándose constantemente productos en la piel al punto de cortarse, ¿no? Como realmente lastimarse a sí misma en estos procesos. Y esto es muy representativo, ¿no?, de lo que es la belleza en el mundo femenino, ¿no?, que muchas veces es un espectáculo violento, sobre todo si pensamos en toda esta esfera, ¿no?, de las operaciones y los distintos tipos de rostros que se van poniendo de moda, ¿no?, y que van marcando tendencia a lo largo de las celebridades y que también empiezan a influir a una con un montón de estereotipos que
muchas veces son inalcanzables sin la intervención quirúrgica. Entonces, por un lado está como ese deseo de, si yo pudiera, no sé, como cortarme la grasa que tengo acá y sacármela, entonces así sería más parecida al cuerpo de tal persona que veo en la tele, ¿no? Ujú. Y a mí me recordó la escena de Euforia de Cassie, que hace esa rutina de 800 pasos, que dice, no, me despertaba a las 4 de la mañana para empezar a prepararme para que me vea Nate. Y después la miraba 2 segundos. Sí, ni la mira. Y no sé, siento como que incluso esto se fue, como que se sitúa en el 2016, me parece que el libro, y como que se fue acrecentando cada vez más, creo que con las redes sociales, como que se fue fomentando incluso esto, al punto de que, bueno, hoy en día en TikTok es como que vos ves a las chicas que tienen rutinas de 20 pasos, o las ves con esas máscaras que hacen luces. Y no sé, a veces me aparecen, por ejemplo, publicidades incluso de dermatólogos y cosas así como recomendando, no sé, que te compres tal crema y tal no sé qué. Y se arma como todo un circo al respecto, que me da una bronca ya al punto de que estoy en mi etapa anti-aging y efectivamente me arrugo la cara para combatir. Es tu manera, es tu perfo para combatir esto. Porque, o sea, no puede ser que le vendan a chicas, no sé, 15 años que tienen que ponerse crema anti-age. Y vos decís, o sea, claramente esto todo para vender, Obvio. pero al mismo tiempo las pobres pibas como que realmente, no sé, siento que es como, bueno, si hago esto, finalmente me va a dar bola tal chico, o si hago esto, no voy a tener arrugas cuando tenga 40, como si fuera lo peor que te puede pasar en la vida, que en algún momento de tu vida vas a tener arrugas, o sea, claro. Tipo, todos nos vamos a morir, todos envejecemos, como que siento que te venden la idea de inmortalidad, ¿no? Que es un poco también a lo que aspira Irina. Esto que decíamos de que se ven fotos y en videos y como que ella quiere ser la Irina que nunca envejece, ¿no? Y es como el anti-age, es anti-age en tanto no tenés arrugas, ¿no? Que no te vas a morir. Entonces como que siento que también se arma como una cosa medio fantasmagórica de decir como, bueno, si retraso la edad, y es como, no retrasás la edad. No, y que hay, el tampoco poder aceptar que muchas de estas cuestiones que tienen que ver con el cuerpo son genéticas y que el hecho de que vos tengas más o menos arrugas cuando seas grande o más o menos canas o a qué edad te empiecen a crecer o no sé, a dónde se te vaya la grasa, son cosas que a veces uno, por más que quiera controlar, no puede. O sea, ninguna rutina de skincare de 15.000 pasos va a evitar que tengas las arrugas que tiene tu mamá acá si tu abuela y tu bisabuela tenían las arrugas acá. Entonces, hay toda una cuestión obviamente que tiene que ver con el mercado y lo que el mercado espera, ¿no? de la persona que consume, pero también hay como esta falta de criterio de que 10 cremas o 3 cremas no van a hacer tanta diferencia el día de mañana, ¿no? Solo a tu bolsillo, porque menos plata en el plazo fijo vas a tener. Le preguntaban, me quiero hacer Botox, pero tengo 18, ¿puedo hacerlo? Y el dermatólogo le decía, sí, obvio, podés empezar a cualquier edad. Y era como, ¿qué? O sea, sí podés, pero ¿por qué lo harías? Tipo, a los 18, ¿qué clase de arruga podés llegar a tener que necesites Botox? Es como total delirio ya. Sí. Pero bueno, es todo lo que uno como que también va como muy en contradicción con este discurso de que, bueno, si te hace sentir bien, o sea, si eso es lo que necesitas para sentirte bien con vos mismo, ok, hacelo, pero, no lo hagan, pero consciente de que hay algo ahí más profundo que te está faltando para reconocer que eso no va a solucionar ningún problema. ¿No? Como que por ahí te vas a sentir más linda. Ay, pero justo el otro día vi un video que me destruyó, que decía como que las mujeres estamos muy acostumbradas a que por ahí cuando nos preguntan cómo estamos, decir algo así como me siento fea o me siento gorda y como no existe el tal sentirse gorda o sentirse fea, como uno puede decir como, ay, me siento mal porque me duele la cabeza o porque estoy triste porque me pasó tal cosa, y eso es un sentimiento porque tiene como un bagaje emocional, ¿no? Que está alojado en algún lado. Pero sentirse fea tiene que ver con un montón de sentimientos que van más allá, como el compararse con otros o perseguir un ideal de belleza que nunca va a llegar. Y, o sea, ¿cuándo se va a terminar? Basta, por favor. Sí, aparte es como de, bueno, si te haces sentir bien, me parece también como, o sea, ¿no? Tipo, porque en el futuro te vas a hacer sentir peor. O sea, si vos empezás con Botox a los 18, te vas a poner Botox por el resto de tu vida posiblemente, porque en qué momento vas a tener menos arrugas que a los 18, ¿no? Entonces es como, antes de hacerlo, realmente, tipo, pensa, mírate de la cara, decís, ¿tengo alguna arruga? Ah, no tengo ninguna arruga. No, y si tenés alguna arruga, es lo peor que te pasó en tu vida. Claro.
There are people that are dying, Kim. Pero bueno, en cuanto a Irina, este deseo, ¿no? También por mostrarse de esta manera joven, esbelta y bella, también llega al punto de la violencia, ¿no? Sobre su propio cuerpo y, como decíamos, del poco cuidado que ella hace de ella misma en su día a día, ¿no? Y aparte como que se enorgullece en muchos momentos de esto de como si fuera una cuestión de autocontrol, ¿no? Que también es un factor muy importante en los trastornos de la conducta alimenticia, como además de, bueno, querer ser lindo, querer sentirse flaca, lo que sea, hay como mucha cosa ahí de, bueno, yo estoy en control de lo que como, yo estoy en control de mi cuerpo, que en realidad también es, o sea, una falacia porque nunca estás totalmente en control de tu cuerpo si se te decide enfermar o lo que sea. Y por ejemplo, cuando ella ve a esta amiga de la universidad que no veía hace mucho, como que lo primero que la describe es como todas las cosas que físicamente como que empeoraron, entre comillas. Entonces está como, porque ahora tiene arrugas y ahora tiene panza, entonces yo soy mejor porque yo me mantuve igual que a los 20 años. Y la mina tipo re exitosa, como que tenía muestras de arte, le consiguió esta muestra de fotografía en Londres, entonces como que lo que se centra ella evidentemente termina por ahí no siendo como incluso lo que le haría sentir bien, como por ahí haber tenido este éxito en su ámbito en la fotografía, lo hubiera hecho sentir mucho mejor que el hecho de seguir flaca a los 30 años. Exactamente. Y llegamos entonces a comentar un poquito más en profundidad esta cuestión de la mirada masculina versus la mirada femenina a raíz de un tema, no una autora, que va resurgiendo a lo largo del libro por la temática que trata, que es Susan Sontag, que tiene esta compilación de ensayos on photography, o sea, acerca de la fotografía de 1977, y que está presente, como mencionábamos, desde el vamos, porque el epígrafe del libro de Boy Parts es extraído de este libro, ¿no? Entonces, de alguna manera condiciona muchas de las temáticas que se van a ir tratando a lo largo del libro, ¿no? En esta compilación de ensayos, Susan Sontag responde en cada uno de los capítulos, podríamos decir, o de los textos, a una pregunta fundamental acerca de la fotografía. Por ejemplo, si la fotografía es un medio capaz de capturar la realidad o comprende también un mérito artístico de la misma manera que una pintura. También habla de lo que implica la fotografía para la cultura americana o cuál es el rol de la fotografía en cuanto a la verdad y la belleza. De esta manera ¿no? vamos a poder ir conectando ¿no? estos postulados con la novela en primer término a partir de la concepción que presenta Susan Sontag acerca de la fotografía y la violencia. El epígrafe que tenemos en el comienzo del libro dice: las imágenes que idealizan no son menos agresivas que el trabajo que hace virtud de la sencillez. Hay una agresión implícita en cada uso de la cámara. Bien, así es como arranca Boy Parts, ¿no? Como que de alguna manera también nos condiciona a entender que esta fotógrafa no va a hacer un uso muy saludable de sus fotografías. Y Sontag le da como todo un peso a lo que es el objeto de la cámara y todas las cosas que puede representar, ¿no? Sí, exacto. Que encima cuando lo es descontextualizado, por ahí es como raro. Sí. Decir, bueno, ¿qué se refiere con que siempre hay una violencia en el uso de la cámara? Porque uno piensa, bueno, si saco una foto a mi amiga, como, Claro. ¿qué violencia puede haber allí? ¿Qué violencia puede haber? Exactamente. Sontag resalta dos peligros principales que se encuentran en la fotografía. En primer lugar, lo que puede generar una foto. Y acá ella trae, por ejemplo, los ejemplos de las fotos de los campos de concentración, donde tenemos como una especie, dice ella, de sufrimiento corrompido, ¿no? Porque de alguna manera ese fotógrafo está captando una escena que es tremenda y al mismo tiempo pareciera como si su empatía estaría en falta, ¿no? Como que tenemos como más el deseo de graficar ese sufrimiento que por ahí hacer algo para solucionarlo. Y por otro lado, menciona que la fotografía tiene impacto en cuanto a lo que el fotógrafo puede generar en el sujeto fotografiado. Y acá es donde estaría como el punto más en contacto con la novela, porque Sontag dice que fotografiar es apropiarse de la cosa fotografiada y adquirir poder sobre la misma. Y es justamente como esa energía fáustica, dice ella, esa energía de tener que apropiar y adquirir todo de ese sujeto fotografiado, la que necesita el fotógrafo para reconocerse como tal. Y esto resuena mucho con el tipo de persona que es Irina, ¿no? Como esta manera como un poco
divina que tiene de ir por la vida señalando con el dedo cuál es el sujeto óptimo para sus fotografías y cuál no. Y según qué tipo de sujeto elige, ella como que desarrolla todo un personaje también de este sujeto y en qué posiciones lo quiere tener y si ella va a participar de la fotografía o no. Pero siempre es como en esta posición, ¿no? De, bueno, ahora soy yo la que tiene el poder sobre vos porque te estoy fotografiando desde este lugar, ¿no? Ujú. Sí, me parece interesante también pensarlo en relación a la película de Retrato de una joven en llamas, que se habla mucho de esta cuestión de la mirada y de cómo, por ejemplo, cuando uno de los personajes retrata a la otra en un cuadro, cómo la otra también se ve forzada a mirarla, ¿no? Entonces, como que el sujeto que está siendo pintado y la que está pintando se están las dos viendo simultáneamente. En cambio, con esto de la fotografía, muchas veces los tipos que ella está fotografiando o están mirando para otro lado o están con los ojos cerrados o, por ejemplo, el caso de Eddie de Tesco, está con una máscara. Entonces, en ese caso es como que ella tiene total visión sobre este sujeto y en cambio ellos ni siquiera la pueden ver lo que está haciendo. Exacto. Y de hecho, bueno, cuando sucede esta escena de abuso con Eddie, él no la ve venir, ¿no? Porque está como de espaldas y ella como que parece que lo va a acomodar y termina ocurriendo esto. Exactamente. Entonces ella crea todo un portfolio en base al poder que siente sobre estos sujetos fotografiados y de hecho cuando las fotografías son de ella misma, digamos no hay otra persona involucrada, la cámara misma ejerce este rol de poder porque, por ejemplo, son estas fotos o esta serie de fotos donde ella aparece toda golpeada. Entonces pareciera como que todo lo que tiene que capturar parte como de esa capacidad que tiene la cámara de hacer completamente un ser inferior a ese sujeto que está en pose, ¿no? Ujú. En este sentido, por eso ella menciona la cuestión de la agresión en el uso de la cámara, porque si bien la cámara es un punto de observación, esta observación nunca es pasiva, sino que pareciera ser un acto siempre perverso, como que la cámara se apropia del sujeto, se entromete como en su imagen, en última instancia quizá tiene el poder de asesinarlo. Y yo cuando leí esto me quedé como, es justo lo que pasa en la novela. Bueno, y ella trae, por ejemplo, a colación distintos ejemplos de películas. Una de ellas es esta Peeping Tom, que es una peli de 1960, en la que tenemos a un fotógrafo que va matando distintas mujeres a partir de un arma que tiene escondida en una cámara. Y esta película inauguró, por ejemplo, muchas caricaturas, y de hecho en Tintín, que es un cómic que a mí me gustaba mucho cuando era chica, también tenemos ciertos momentos en los que Tintín cae en la trampa de algún malhechor que se lo quiere llevar porque le sacan una foto como, ay, Tintín, resolviste el caso, y de repente había un arma, ¿no? Y me acuerdo que había toda una viñeta en la que explicaban cuál era el mecanismo, ¿no? De esa cámara para ocultar el arma, ¿no? Obviamente pensando en estas cámaras que había antes, que tenían un Grandes. pie y todo una capuchita que se tenía que poner el fotógrafo y demás. Entonces Sontag dice, fotografiar personas es violarlas al verlas como ellos mismos nunca se ven, al tener conocimiento de ellos que no pueden tener, lo cual los convierte en objetos que pueden ser simbólicamente poseídos. Incluso esto del Peeping Tom se le dice como a los que miran mujeres sin que las mujeres sepan. Y Volver al futuro, la traducción es muy graciosa porque el papá era un Peeping Tom, vieron que está espiando a la madre. Y en castellano le dicen, es un mirón malicioso. Mirón maliciosa. Siempre me dio mucha gracia. Pero este es realmente malicioso porque es un Era asesino. muy malicioso. Es malicioso. Pero bueno, esta cuestión, ¿no? De ser poseído es justamente lo que sucede con el caso de Eddie de Tesco, que a partir de la cámara, Irina logra convertirlo en algo que ni él pensaba que podía ser, ¿no? Porque él se reconocía como una persona completamente inferior y como que siente que Irina lo eleva, ¿no? Y lo hace sentir un montón, pero al mismo tiempo lo termina explotando y violando literalmente al punto de hacerlo sentir una cosa horrible, ¿no? De hecho, genera tal contradicción en él que cuando ocurre esta escena que les mencionamos, él como que después sigue sintiendo la necesidad de pedirle perdón a ella y no entendemos por qué, y le manda un mail larguísimo en el que un momento le dice, solo estuve con vos un par de veces y siento que soy destrozado y arreglado una vez por hora. Cada vez que abrís tu boca o pones tus manos sobre mí o me mandás un mensaje, no sé si me voy a romper en pedazos o sentirme como nuevo.
No. Pobrecito. Eddie de Tesco, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, bueno, como que justamente la agresión que tiene este rol de la cámara es el poder de ejercer esa dominación desde el rol del fotógrafo y sentir que desde ese rol uno tiene como la potestad de hacer lo que quiera con ese sujeto, ¿no? Entonces, en los términos de la mirada masculina y la mirada femenina, en general, muy frecuentemente la mujer ha sido ubicada en ese rol, ¿no? Del ponerse en las poses más extrañas para ser capturada visualmente, porque es ese objeto bello que ha sido como a lo largo del tiempo explotado por un placer visual, ¿no? Y estético. Y Irina como que da vuelta a esta cuestión y uno pensaría como, bueno, buenísimo, ¿no? Como, Empoderate, hermana. Empoderate, hermana, estás transmitiendo un mensaje, pero luego viene toda esta contradicción, ¿no? Que mencionábamos que ella lo hace más que nada por un deseo propio de sentirse en ese rol de poder, pero nunca explica si tiene un mensaje político o tiene un objetivo político con ese proyecto, ¿no? Como que al fin y al cabo quiere ser reconocida como fotógrafa y nada más. Incluso en como la persona más subversiva. Algunas de las devoluciones que le daban en la universidad antes de este proyecto en particular era como que sus propuestas eran muy crueles, porque antes tenía un proyecto donde agarraba gente tipos random y les preguntaba si querrían ser su novio, o sea, el novio de ella, y qué harían para ser su novio. Y entonces como que los humillaba, básicamente, como viendo hasta qué extremo podrían llegar, y después les sacaba fotos, ¿no? Entonces, como que, bueno, sí, entiendo por dónde va la cosa en sentido político de decir como, bueno, claramente como que por una chica bella la sociedad toleraría tales cosas, pero al mismo tiempo básicamente estás humillando hombres y no sé si tiene mucho mérito artístico. Como, obviamente como es un libro no podemos ver las fotos como para saber qué sale de eso, pero bueno, como que podemos imaginarnos si tiene eso como algún valor estético o si es simplemente como jugar con ellos. Exactamente. Y bueno, esta cuestión, ¿no? del placer visual y cómo la mujer estuvo en ese rol como de objeto para ser consumido, se trata en un libro que lo quería mencionar, no lo vamos a desarrollar su teoría como en gran profundidad porque es bastante extenso, pero hay un libro de Laura Mulvey que se llama Placer visual y cine narrativo que está muy bueno si les interesa como hacer un recorrido por cómo va apareciendo la mujer en el cine, ¿no? Y en la fotografía a partir de este rol de ser un objeto que está simplemente como un accesorio de la mirada del personaje varón, del director varón y del espectador heteronormativo, ¿no? Sí, que no necesariamente, o sea, tiene que ser un varón, sino que tiene esta visión. Esta visión como de estar consumiendo, ¿no? A esa persona en pantalla. Y como decíamos, Irina ejerce también ese consumo de estos varones porque además ella no elige a cualquiera, ¿no? Como que siempre los va como cerrando en los estereotipos que a ella le parecen como más interesantes. En el caso de su primera serie porque, no sé, quiere ver cómo tal hombre se vería humillado, y en el caso de esta nueva serie que está desarrollando tiene que ver con por ahí más que nada su físico y la idea como sexual, ¿no? Que podrían transmitir en las fotografías. Entonces es la relación de esa mirada como que sigue replicando esa misma mirada masculina, como perversa y con el objetivo como primitivo de apropiarse quizá del otro, ¿no? Y no trabajar con o darle un espacio para que esa persona se exprese en el medio de la fotografía. Exacto. Y dejen de decir también en TikTok que cualquier hombre lindo les parece que es female gaze, porque no. Ya se están yendo de las manos. Se están yendo. Hasta Paul Mescal las banca. No, me ponen tipo una foto de, no sé, Barry Keoghan y dice, he's the female gaze, o fue escrito por una mujer, y es como, no. Es un varón. Tipo. Eso no es de female gaze. Lean el ensayo. Y el segundo punto sobre el cual Sontag llama la atención varias veces y que nos pareció que estaba bastante en línea con los casos que estuvimos postulando acerca de la novela, es que una foto, dice Sontag, es una narradora no confiable por naturaleza, porque si bien la fotografía tuvo su origen en la evidencia, ¿no? En cómo uno puede dudar, ¿no? de las cosas que uno lee y uno escucha, pero no puede dudar de una fotografía porque la estás viendo y entonces crees automáticamente en esa prueba.
Sontag propone que la foto es siempre un narrador no confiable porque el fotógrafo hace del objeto fotografiado esto de algo que no es, ¿no? O sea, lo convierte en una cosa nueva, decide cómo mostrar al objeto y en ese sentido no refleja la realidad incluso cuando tiene un objetivo documental, ¿no? O sea, hace todo un desarrollo, ¿no? de distintas fotografías en contextos de guerra, por ejemplo, o de posguerra. E incluso en esos momentos los fotógrafos se preocupan muchísimo por cuestiones de luz, por cuestiones de qué sujetos son más dramáticos para mostrar tal cosa. Entonces nunca termina siendo un fiel reflejo de la realidad, sino de la realidad que el fotógrafo quiere mostrar. Por lo tanto, un medio subjetivo, ¿no? La famosa polémica del soldado de la Guerra Civil Española, Claro. que no se sabe si lo stagearon, que estaba él como cayendo, o si Exacto. realmente lo capturaron. Exacto. Irina misma llama la atención sobre este punto en la escena inicial del libro, que me parece un inicio Yo no entiendo glorioso, cómo nadie tipo, lee esto y no se engancha inmediatamente. porque el libro comienza, ¿no? con una escena en la que Irina está trabajando, ¿no? en este bar que trabaja, y llega una mujer que le dice que encontró su página de portfolio, ¿no? su blog o página de fotografía, y que ella fotografió a su hijo y que su hijo es un menor de edad. Entonces, en un altercado en el que Irina le explica que ella les hace firmar a sus sujetos un consentimiento en el que declaran que son mayores de edad, la señora le termina pegando y obviamente porque Irina también se violenta con ella, ¿no? Con las cosas que van discutiendo. Entonces ella después como que se hace medio la víctima porque obviamente le pegaron y le pide a su jefe tomarse el día y tomarse como más días, ¿no? de lo que les correspondería. Y el jefe al principio como que medio que no confía en ella, pero después ve las cámaras de seguridad y como ve que la mujer le pega, le cree automáticamente. Pero esta mirada está completamente mediada por las cosas que Irina le dijo previamente, que en realidad le había pegado una mujer que entró y que era una alcohólica, que era una loca, y que ella nada, está muy mal y que le duele mucho la cabeza. Entonces, esa imagen, ¿no? que es tan clara en la cámara de seguridad está mediada por el preconcepto que tiene el jefe de Irina con este un poco acting que ella le hizo de más para que obviamente no tener que explicarle toda esta situación donde en realidad sería ella la que está en falta porque no hace un control muy detallado de que ese muchacho tenga menos 18 años, ¿no? Sí, exacto. Y lo de la imagen aparte es interesante porque al principio, como ella dice, como está todo en cámara, como aprovechándose de la situación. Claro. Pero imagínate que hubiera tenido sonido y... Exacto. ¿Y qué problema se le armaba? Exacto. Y otro caso, incluso más terrible, es el video que ella muestra, ¿no? de la situación de Eddie de Tesco con la botella, ¿no? que ella lo graba todo, obviamente en el contexto de estas fotografías que estaban sacando, y cuando se reproduce el video de la muestra, todas las críticas que recibe Irina son positivas, como que le dicen que lo que presentó de nuevo, ¿no? Como que es resuersivo, es súper audaz, y todos piensan que Eddie está actuando, ¿no? O sea, lo ven como algo... Dicen como, uy, se puede sentir la incomodidad. Exacto, lo ven como algo tan real que piensan como que está súper bien logrado, pero en realidad no pueden parar a pensar que en realidad sí ocurrió. O sea, como que justamente es tan real porque el abuso es real, ¿no? Bueno, eso pasa mucho también en películas de varones. Por ejemplo, en Kill Bill de Tarantino, ¿no? Está como esta famosa historia de que el chabón dijo, bueno, yo te tengo que escupir de verdad para que vos puedas como actuar esa reacción. O creo que incluso también en el momento de la horca, y el que la horca es Tarantino. Y es como, pero es una actriz, o sea, su trabajo es actuar, no hace falta que la use físicamente para eso. O bueno, la historia de Shelley Duvall en El set del resplandor, ¿no? Como todo lo que le hicieron. Que vos decís, como no hace falta abusar al sujeto que va a ser fotografiado o filmado para que parezca real el abuso. Y me parece que se vincula con esto que decía Irina en un momento sobre que antes la gente cuando sentía que algo era irreal decía que parecía un sueño, y ahora la gente dice parecía una película. Claro. Entonces como que también se ata con esto de que, bueno, como es tan real que no lo podemos soportar y como que tiene que ser una película o tiene que ser algo fantástico, ¿no? Como que no puede haber ocurrido de verdad. Exactamente. Por lo tanto, como medio documental, ¿no? también la fotografía puede ser trucada, alterada e infinitamente reinterpretada en pos de lo que se quiera. Y bueno, recientemente tuvimos el ejemplo de el Kate Gate que surgió en las redes, ¿no? donde hubo muchísimas fotografías trucadas y muchísimos videos que estuvieron circulando en donde la gente empezaba a interpretar si era o no era, si lo habían tomado de la inteligencia artificial o no. Entonces, como este medio, ¿no? que surgió como una prueba tan fehaciente de la realidad,
de repente se volvió muy rápidamente en algo también capaz de ser subvertido, ¿no? Para finalizar con relación con esto, justamente podemos ver que lo que hace Irina en su trabajo como fotógrafa es lo mismo que aplica a su propia vida, ¿no? Como que ella va de alguna manera editando o recortando las partes que no quiere ver o que en las que no quiere pensar, o como que va resignificando las cosas, incluso por ejemplo con esta situación con el profesor, como que ella intenta correrse del lugar de víctima, pero al fin y al cabo, o sea, era una víctima en cierto sentido, porque si bien ella no lo vive como algo traumático, como que sigue siendo un inicio de su sexualidad que fue mediado por la cuestión de que era un profesor y que abusó de su poder, ¿no? Exacto. Entonces, como tiene distintas instancias donde un poco va diciendo o creyendo lo que le conviene sobre su propia vida, al punto de que se lo termina creyendo, ¿no? Por momentos. Exactamente. Así que, bueno. Hemos llegado al final. Hemos llegado al final de Boy Parts. Lamentablemente no está traducido, no sé por qué. Es verdad. Si alguna editorial nos está viendo, tradúzcanlo, por favor. Sí, es verdad. A mí me sorprendió mucho porque vi que en internet hubo muchísimo revuelo, ¿no? Cuando salió este libro. Hay muchísimos videos en YouTube también hablando del libro, analizándolo en relación a Sontag, en relación a American Psycho, como un montón de reseñas. Y en general, cuando un libro tiene tanto revuelo, BookTok o de youtubers que se manejan como en ese nicho, suele ser traducido rápidamente, pero en este caso no ocurrió. Y además como que hay toda una línea de libros de mujeres desquiciadas, como el de Mi año de descanso y relajación, ¿no? Que se venden muy bien en general. Claro. Entonces yo digo como, ¿por qué no aprovecha alguna editorial para traducirlo? Está bien que salió con una editorial por ahí muy Influx, se llama, es como muy, no es muy conocida. Ahora los que están con Favor and Favor seguramente sí se traduzcan, pero no sé, como alguna editorial grande de acá podría comprar los derechos. Bueno, quizás terminan haciendo como una reedición, ¿no? Con esta nueva editorial y de ahí pasa como a... Bueno, y también está, si quieren leer la versión teatral, está como el guión. Yo todavía no lo leí, así que no sé qué cambios habrán hecho. Me parece muy difícil igual adaptarla al teatro por una cuestión más de cómo, primero cómo se presenta Irina, porque Irina se la describe como una mujer sumamente hermosa, alta, colorada, como que digo, ¿cómo vas a conseguir una persona que tenga ese impacto no real físico? Claro. Y segundo, por la cuestión, bueno, de cómo duda ella todo el tiempo, ¿no? De lo que estaba pensando, entonces como que me parece difícil en un escenario mostrar esa dicotomía, ¿no? Entre... Sí, salvo que, como decimos siempre, como utilizar algún tipo de recurso, tipo voz en off o algo así. O tipo Fleabag, que ella va como contando... A la cámara, claro. O sea, bueno, rompiendo la versión pared. en teatro le cuenta a la audiencia. Claro. Veremos. Pero bueno, muy recomendable. Una vez que la leí me enganché verdaderamente. Así que si tienen ganas de leerla en inglés, anímense a quebrar con esta incomodidad de que les cae mal la protagonista y disfrutar la historia. Además es muy graciosa. O sea, todo el tiempo dice cualquier cosa que vos decís, ¿de qué está hablando? Está loca, está muy loca. Pero bueno, no es loca, tipo Inés. Una loca linda. Tipo Inés. Sí, pero te digo que Inés incluso la entiendo más. No, sí, bueno, obviamente. Está justificada un poco. No, Irina no está justificada para nada. Es una mala persona. Irina está loquita. Pero bueno, anímense a leerlo si les interesa y nos vemos la próxima. Hasta la próxima.